a conectar. Bueno, para los que están entrando, les recuerdo que el tema de hoy es el Sí, Esequibo, buenas, buenas. territorio venezolano. Bueno, por acá ya tenemos al profesor Rajib Bueno, Morillo. ¿Cómo está, profesor Rajib Morillo? Bienvenido a Venezuela Inmortal. Estaba hola. anunciándole a los seguidores el tema de hoy, que lo habíamos estado anunciando durante los últimos días, un tema importantísimo para la nación venezolana, para la historia de Venezuela, para el futuro de Venezuela, que es el territorio Esequibo. Bienvenido, profesor. Bueno, no lo has podido decir mejor, mi estimado amigo Francisco Pérez. Un gran saludo verte después de un buen tiempo en vivo y directo. Así es, Saludos a así todos los es. que se están conectando a esta hora a Venezuela Inmortal, que bueno, eh, es un fabuloso proyecto venezolano para Venezuela, por los venezolanos. Y bueno, también a los muchachos de la Fundación Venezuela Esequiba, de las que formo parte, y todos los personas que se están uniendo a esta hora, ¿no? Creo que tenemos 38 personas conectadas en este Así momento. Usted es. dirá, Bueno, Rajib, primero que nada, bueno, hay mucha gente, este tema se trata acá en Venezuela Inmortal porque es uno de los temas que más ha solicitado la gente, la audiencia, desde hace bastante tiempo. Siempre que se sube algo sobre la importancia del Esequibo, sobre el Estado, en este momento el Estado, ya sea desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista internacional, la gente no sabe, la gente quiere saber, tiene mucho interés y bueno, ¿quién más que tú para contarnos? Porque has estado directamente allá con los muchachos del movimiento en favor del Esequibo, también con la gente de sí, Fundación Venezuela Esequiba, tiene fotos en este territorio que yo creo que muy pocos venezolanos, o el 90% de los venezolanos desconocen, ¿no? No, difícilmente se podrá ir para allá digamos, por una situación geográfica, ¿no? bueno, antes de responderte eso, ¿se me oye bien? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, se escucha No, no bien. tengo, no tengo mis audífonos, pero tengo unos aquí a la mano por si hace falta, eh, lo puedo probar a ver si funcionan. Se escucha perfectamente, se escucha perfectamente. Ah, chévere. Uh-huh. Bueno, sí, el tema del Esequibo es uno de los problemas más antiguos y más grandes de Venezuela, que no está resuelto. Y ese es un asunto tan antiguo como Cristóbal Colón y tan reciente como Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Es un tema de cotidiano y que va a seguir, al menos en los próximos años, en el corto plazo, va a seguir estando activo porque existe bueno, hay una reclamación histórica y que ahora se está, Guyana, el país de Guyana, lo está llevando a la Corte Internacional de Justicia. Me siento orgulloso de ser uno de los venezolanos que ha estado en el territorio Esequibo, que ha pisado esa tierra, que ha conocido gente allá, que ha visto y que ha olido Uh-huh. esa zona. Pocos podemos decir eso, lamentablemente, porque bueno, allá las comunicaciones son muy malas y las distancias son bastante largas. Y es difícil llegar y es difícil movilizarse y difícil estar eh, conectado, digamos, Hago incluso por teléfono, etcétera. una pequeña pausa, Rajib, para aclararle a las personas que están escribiendo que al final de toda la conversación vamos a hacer una ronda de preguntas sobre todas las dudas que tenga la audiencia con respecto al tema del Esequibo. Por el momento no las vamos a estar respondiendo por un tema de no interrumpir la charla y que si hace falta, como el Instagram Live nada más dura una hora, si hace falta más tiempo, pues entraremos a un nuevo live para hacer la ronda de preguntas. Entonces, bueno, si quieres puedes continuar con lo que nos estabas contando, que disculpo que te interrumpí. No hay problema. Sí, te decía que las distancias son muy largas y las comunicaciones son muy malas. Estamos hablando de un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de eso, hay que sumar Cuba con República Dominicana, o son 13 veces las Islas Malvinas, o equivale a todo el centro, occidente y las islas venezolanas. Si el territorio Esequibo fuera un estado venezolano como Miranda, Yaracuy, Bolívar o Sucre, sería el tercer estado más grande de Venezuela, después de Bolívar y Amazonas. Entonces, a esos 160.000 kilómetros cuadrados en tierra, hay que sumarle aproximadamente 150.000 en el mar,
que es la proyección marítima, el mar territorial, la zona económica exclusiva, que genera ese territorio. Entonces, estamos hablando de un total de 300.000 kilómetros cuadrados de territorio, tanto marítimo como terrestre, que están en riesgo de verdad, en riesgo serio. Ok, ¿Y por qué digo que está en riesgo? ese riesgo es latente desde un punto de vista militar, un punto de vista económico. Bueno, es desde un punto de vista económico, un punto de vista geopolítico, un punto de vista jurídico. ¿Por qué económico? Porque se descubrió recientemente, hace unos 3 años, 4 años, se descubrió petróleo en la zona costera del territorio Esequibo. Se dice que hay ahí unos 15.000 millones de barriles de petróleo. Entonces, eso ha aumentado la pretensión de Guyana de adueñarse, de apoderarse definitivamente de ese territorio. Hay que estar claros en algo, ¿no? Que estos términos son un poco confusos, son parecidos, pero no son exactamente iguales. Guyana, la República Cooperativa de Guyana, es un país, capital Georgetown, que fue colonia inglesa hasta 1966, cuando los ingleses le conceden la independencia. Ese país de Guyana tiene la posesión y la administración, es decir, son los pisatarios, pero no son los dueños del territorio Esequibo o la Guayana Esequiba, también se puede llamar zona en reclamación, que son los 3 nombres oficiales según Venezuela. Para Guyana, ellos utilizan el nombre de Esequibo Region, región Esequibo. Todo ese territorio, más la Guayana venezolana, más Guyana, más Surinam, más la Guayana francesa, más el norte de Brasil, forma parte de lo que es el macizo guayanés o la región guayana, o las Guayanas, que es una extensa región al noreste de Sudamérica que está delimitada por los ríos Amazonas, Orinoco y el Océano Atlántico. Entonces, esa es, digamos, la explicación un poco geográfica, política, administrativa. Digo, ¿por qué está en riesgo? Bueno, económicamente, por el petróleo que se descubrió recientemente. Pero no es solamente eso. Hay grandes recursos naturales, como por ejemplo el oro, el uranio, el hierro, la bauxita, los diamantes, bueno, maderas preciosas, biodiversidad. Y allá hay lo que tú te imaginas y lo que no te imaginas. Lo hay allá. Pero y la es fachada riquísimo. la fachada marítima que tiene, ¿no? Con respecto a la... Claro, la proyección marítima, sí, la proyección marítima, como te digo, son alrededor de 150.000 kilómetros cuadrados en el mar. Un montón. Bastante, sí. Y hay algo mucho más hay algo más importante allí. La línea costera o la costa de ese territorio es de aproximadamente 250 kilómetros de largo. Eso es más o menos como de un poquito más de Caracas a Valencia, o Caracas, Puerto La Cruz, creo que es más o menos esa distancia. Inmensamente grande. Del mar, ese es el mar de largo, o sea, en la longitud de la costa marina. Y hay otra situación también, que es que Guyana tiene una pretensión, yo tengo por acá un mapa, creo que podemos utilizarlo, para que no estemos hablando en visión abstracta, ¿no? Creo que se puede ver acá. Esta es la fachada atlántica. Esta zona aquí es la fachada atlántica. Y esto, para ver acá. Bueno, para que la gente se ubique un poquito, línea... quizás, para que la gente se ubique un poquito, quizás ahí se ve Trinidad y Tobago por lo que veo, ¿no? Sí, esta es la península de Paria, Trinidad y Tobago, el delta de Macuro, que es la desembocadura del Orinoco en el océano, y un poco más hacia el sur es la zona costera del Esequibo, que son aproximadamente, como te decía, 250 kilómetros de largo, pero que esos 250 kilómetros de largo generan 150.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. ¿Qué pasa? Guyana tiene la pretensión de, si se queda definitivamente con el territorio, trancarnos la salida al Océano Atlántico, porque ellos tienen una pretensión unilateral de que la frontera marítima de Venezuela, la frontera marítima entre Venezuela y Guyana sería más o menos como esto por acá, algo así. Donde está el lápiz amarillo, sería más o menos la frontera por acá. Entonces eso nos trancaría
a nosotros la salida libre del Océano Atlántico, a las aguas internacionales. Venezuela tiene costas en el Caribe, sí, pero tiene fronteras con una serie de países y con potencias mundiales, con Estados Unidos, con Francia, con Holanda, Eso es algo muy etcétera. interesante. A nosotros no se nos enseña que tenemos frontera con esos países, ¿no? Exactamente, siempre se nos ha dicho que por el norte con el Mar Caribe, y no es así. Por el norte tenemos frontera con 15 países, Así 15 países. Y yo digo que los barcos venezolanos en el Caribe navegan en una piscina porque tienen paredes por todos lados. ¿Por qué? Por las islas con las que tenemos frontera y las fronteras trazadas en el mar. Pero aquí, esta zona de la desembocadura del Orinoco, que nosotros no podemos seguir pensando que el Delta Macuro son solamente agua y mosquitos, sino que es una zona estratégica para el desarrollo nacional y para el futuro del país, nos permite proyectarnos en el mar hacia las aguas internacionales, es decir, la libre navegación del mar y de los mares del mundo. Bueno, pero es que por el delta del Orinoco entraron los españoles prácticamente. Sí, sí, bueno, y aquí hay otro aspecto interesante de la cuestión, y es que los derechos históricos de Venezuela en toda esta zona son los más antiguos del continente, los más antiguos del mundo, porque Cristóbal Colón es el primero que está registrado que navegó esta zona. Claro, los indígenas navegaban eso, pero eso no está registrado, eso no está en archivo, eso no está documentado. Pero claro, de Cristóbal Colón sí. Y a partir de 1498, en el tercer viaje de Colón, que llega aquí a Macuro, bueno, Venezuela tiene ahí unos derechos del derecho de descubrimiento y el Lutis Possidetis Juris empieza a aplicar desde ese momento. Si los ingleses... Si le podemos explicar a la no audiencia que no tiene, digamos, conocimientos legales, ¿qué es el derecho este de Lutis Possidetis Juris? El Lutis Possidetis Juris es un principio jurídico que viene del derecho romano y que después, en la época de la independencia hispanoamericana, fue modificado, y uno de los que, los que hicieron los nuevos planteamientos fueron el libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda, que se traduce del latín como poseías de acuerdo al derecho seguirás poseyendo. Esto es, que el territorio comprendido en las capitanías generales y en los virreinatos en la época colonial seguía siendo el mismo en la República a partir de la independencia. Entonces, Venezuela, que desde 1777 se conformó la Capitanía General de Venezuela, ese iba a ser su territorio a partir de la independencia de 1811. Eso no variaba, eso no cambiaba. Lo mismo con la Nueva Granada, con México, con Argentina, con Chile. ¿Y en qué momento fue un principio por parte de Inglaterra o por parte de la Guyana, en qué momento inicia ese intento de usurpación del territorio venezolano, que antes era un territorio de España, por decirlo así? Bueno, la usurpación comienza en 1841, aun cuando hay algunos antecedentes. Para 1822, por ejemplo, el Libertador hace un reclamo a los ingleses, que pudiera considerarse el primer reclamo, de que los ingleses estaban penetrando más allá del río Esequibo. Aquí tengo otro mapa. Voy a usar este mapa. Para estos temas hay que ser siempre muy gráficos, ¿no? Así es. Hay que usar mapas de fotografía. Este es un mapa del territorio Esequibo. Esto que está aquí, que es el río Esequibo. El Esequibo es un río que nace en el interior de Guayana, en la Guayana profunda, en la Sierra de Mapuera, y luego de 1000 kilómetros de largo desemboca en el Atlántico. Y este río se llama Esequibo porque uno de los, el primero que lo navegó, también que esté registrado, es un señor de nombre Juan de Esquivel. Ese señor era uno de los conquistadores españoles y él viajó y navegó con la familia de Cristóbal Colón. Entonces, este río lo bautizó con su nombre, Río Esquivel. Tuvo otros nombres, pero el que quedó fue el de Río Esquivel, y con el paso de los siglos terminó siendo Río Esequibo. Entonces, este río, desde 1648, el río Esequibo, desde 1648, es la frontera oriental de Venezuela. En 1648 ya existía la provincia de Guayana, de la Guayana española, y esta era ya la frontera. Y eso fue reafirmado en 1777 y después con la Capitanía una serie de actos. Exactamente, exactamente. Entonces, la incursión de los ingleses, el Libertador reclama que los ingleses se habían metido
por esta zona aquí arriba, que es la zona del río Moruca. El Libertador reclama esto en 1822, pero la penetración propiamente dicha y la reclamación comienza es en 1841, cuando los ingleses instalan una garita, instalan su bandera en Punta Barima, aquí en la boca grande del río Orinoco, en la desembocadura del Orinoco. Eso causó mucha sorpresa y mucha alarma, y entonces es cuando el gobierno venezolano, presidido en aquel entonces por José Antonio Páez, manda a Alejo Fortique, que era el representante diplomático ante la corona inglesa, era la reina Victoria, le pide que, bueno, que se establezca definitivamente, mediante un tratado firmado, la frontera definitiva entre Venezuela y la Guayana inglesa, que entonces era, que la poseía, ¿no? Los ingleses Sí. tenían esa zona de Guayana, que hoy es Guyana. En aquella época era la Guayana inglesa o Guayana británica. Claro, como te decía, hay una frontera allí desde 1648. Los ingleses durante la independencia no objetan nada, no critican nada. Y bueno, lo que pasó después fue que Claro, había una Inglaterra... participación también de los ingleses dentro de la independencia venezolana, ¿no? Digamos, tácita. Sí, sí, claro, bueno, Tácita no, fue directo. Acuérdate que estuvo la Legión Sí, Británica, estuvo por Oliari, supuesto. Ferriar, un montón de gente, ¿no? Mm. De hecho se dice que hay Bueno, unos la guerra contra documentos un España tanto... directamente, prácticamente. Sí, sí, sí. Hay unos documentos de Oliari, Oliari ahí es un tanto ambiguo, ¿no? Precisamente en esta época, 1841, porque ya para ese momento Oliari era uno de los representantes diplomáticos de Inglaterra en Venezuela. Entonces, hay unos documentos ambiguos de Oliari que no se sabe bien de qué lado está, ¿no? Si está del lado venezolano o está del lado inglés. Pero lo cierto es que se envía a Alejo Fortique y que hasta entonces los ingleses no habían criticado la frontera, no la habían rechazado, la habían respetado. Y bueno, Alejo Fortique, que es uno de los grandes venezolanos que está en el Panteón Nacional, intenta negociar con los ingleses. Los ingleses hacen una propuesta, Fortique no le parece mala la propuesta, pero el gobierno venezolano la rechaza, de que decía que, bueno, que era denigrante para el país, que había que refutar punto por punto la propuesta inglesa. Y al final, bueno, eso no se llegó al acuerdo definitivo. También porque Fortique murió pocos años después, y eso quedó suspendido unos 5 o 6 años, hasta que en 1850, cuando ya los ingleses sí se estaban metiendo con más, con más, con más fuerza, se firma un tratado que se llama el Tratado por Acuerdo de Notas de Status Quo, en el que ninguno de los dos países, ni Venezuela ni los ingleses, se iban a meter en el territorio disputado. Y ese territorio disputado se equivalía a casi todo lo que vemos en este mapa. ¿Y por qué equivalía a casi todo? Gigantesco. Porque el señor Robert Schomburg, que es un personaje muy importante en este drama, quien fue un explorador. El Robert Schomburg, para entenderlo en pocas palabras, él era como un Alejandro Humboldt. Él era como Bien. Humboldt y a él lo contratan los ingleses para que exploren lo que ellos habían adquirido en la región guayana, la Guayana inglesa. Lo que pasa es que el hombre se extralimitó y empezó a establecer mapas y fronteras y garitas y linderos donde no los había. Entonces, esas son Claro. las famosas líneas Schomburg, las líneas Schomburg, que él hizo un primer mapa, que era esta zona aquí del río Moruca, que es lo que realmente estaría en discusión, lo que realmente estaría en disputa es este pedacito de 5.000 kilómetros cuadrados aquí. Pero él, bueno, hizo otros mapas en Pero 1841, que es cuando incorpora Punta Barima. se dicen 5.000 kilómetros, pero 5.000 kilómetros son 5.000 kilómetros. O sea, y pareciera pequeño, así de impresionantemente grande es el territorio del Esequibo. Sí, porque 5.000 kilómetros es un poquito más pequeño que el estado Miranda. Bueno, Sería, imagínate. es el estado Carabobo, 5.000 kilómetros es el estado Carabobo. Entonces, bueno, Schomburg hizo otro mapa, el segundo mapa, que es el de 1841, que ya incluye aquí Punta Barima. Entonces, aquí agarran de Punta Barima y entonces el hombre viene más o menos como por acá.
al Roraima y de ahí se proyecta más al sur. Ese es el segundo mapa y ese es uno de los mapas que causa la disputa, que es el que empieza la disputa con los ingleses en ese momento. Entonces, después de esas negociaciones de 1850, de ese acuerdo, digamos que la situación entró en un suspenso, ¿no? De cierta forma, durmió el sueño de los justos, más que todo el lado venezolano, por los problemas internos. Acuérdate que ahí ocurrió la caída de José Tadeo Monagas en 1858, después vino la Guerra Federal y todo eso, entonces el país estaba en muy malas condiciones. Después eso se vino a reactivar por los tiempos de Guzmán Blanco, que Guzmán Blanco, dígase lo que se quiere, un hombre consciente y era un hombre preparado para asumir las riendas del país, y él busca Bueno, fue diplomático tratar de muchos años negociar. en Europa. Sí, no, y era un hombre que estaba consciente de la situación y de los problemas y todo eso. Entonces él busca otra vez reactivar el asunto, la negociación con los ingleses, establecer con los ingleses el acuerdo definitivo para establecer la frontera. Y aunque ahí hubo varias propuestas, hubo varias aspiraciones y pretensiones y varias negociaciones, que por cierto ese mapa está en el artículo que me publicaste sobre el territorio Esequibo. Esas líneas, esos mapas son todas líneas de negociaciones durante el siglo XIX, que nunca nos pudimos llegar a un acuerdo con los ingleses. En parte porque ellos también ya era la actitud colonialista, racista, era el colonialismo del siglo XIX, en el que, bueno, los venezolanos para ella éramos indios hediondos atrópicos. No se podían sentar en la misma mesa a negociar esto, a discutir esto. No éramos dignos de negociar y de discutir, de tratar ese asunto como estamos tú y yo ahorita hablando y con todos los amigos que nos están viendo a esta hora. Entonces, esa mezcla de el no ponerse de acuerdo, más la situación difícil interna de Venezuela, más el racismo, más el colonialismo y todo aquello, bueno, fue siendo un caldo de cultivo para que los ingleses siguieran avanzando y siguieran penetrando. Incluso Inglaterra llegó en sus últimas aspiraciones, llegó a unos 200.000 kilómetros cuadrados, a aspirar unos 200.000 kilómetros cuadrados que llegaba hasta los montes de Upata. Quienes han ido al estado Bolívar, eso absorbía Upata, Guasipati, El Callao, El Dorado, Tumeremo, El Palmar, una serie de poblaciones. Y eso coincide, esta zona aquí, los 200.000 kilómetros cuadrados, más o menos aquí todo esto, ¿no? Era incluir esta parte blanca que estoy aquí señalando con el lápiz, ¿no? Eso incluye toda la cuenca del río Esequibo, porque la cuenca del río Esequibo, la parte más occidental, más lejana, está en esa zona, precisamente en los montes de Upata, que ahí se divide la zona del río Esequibo, del Yuruari, que después desemboca en el Cuyuni, y después el Cuyuni va al Esequibo, y con el Orinoco, ahí hay una divisoria de aguas por esos montes de Upata. Entonces los ingleses se querían agarrar toda esta zona. Y no solamente por el río, por la navegación o por las maderas preciosas, sino también porque ya se había descubierto el oro del Callao y los diamantes. Entonces querían agarrarse el oro de toda esa zona. ¿Y cuál era la respuesta del gobierno venezolano, digamos, en términos directos contra Inglaterra, por lo menos desde Guzmán Blanco, que me dices que es el que empieza, digamos, de una manera más seria a tratar el tema? Bueno, allí fue cuando Venezuela empieza a buscar el apoyo de Estados Unidos, como una mediación norteamericana. Se envían varios misiones diplomáticas venezolanas a lograr un acuerdo final con los ingleses. Se les propone un arbitraje, que el problema se llevara un arbitraje a un juicio internacional imparcial en el que se discutiera pues de quién es el territorio. Los ingleses se negaron siempre al arbitraje, en parte por ese racismo y en parte porque ellos sabían que no tenían derechos sólidos sobre el territorio, porque era una invasión. O sea, los tipos estaban invadiendo, estaban usurpando, como invadieron las Malvinas, como invadieron Gibraltar, como invadieron Belice y como invadieron muchas partes en el mundo, ¿no? Claro. Hong Kong, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos eran reacios al arbitraje. Además, recuerda que Inglaterra en esa época era la primera potencia del mundo, era el país más poderoso del mundo, y que tenía la flota que navegaba todos los océanos. Entonces, sí, España, era un poder España muy había grande. caído en desgracia, Francia estaba en su desorden y Estados Unidos estaba recuperando. Exactamente. Entonces, claro, Venezuela estaba sola en ese momento, estaba abandonada,
el país estaba en una muy mala situación y después estaría peor, lamentablemente. Pero bueno, se buscó una negociación con los ingleses, se propuso el arbitraje, se buscó el apoyo norteamericano, se publicaron libros, se hicieron algunas campañas periodísticas, publicitarias sobre el tema. Hay que reconocer algo, aún en nuestra debilidad, y en nuestra pobreza y en nuestra situación caótica, el país nacional, el país todo defendió el territorio, defendió como pudo, hizo lo que pudo para defender, para reivindicar el territorio. Hay que mencionar aquí al general Domingo Sifonte, a clubes venezolanos que se unieron y hicieron protestas, libros que se sacaron de venezolanos como Rafael Seijas. Hubo realmente una actitud, debo decir, patriótica de defensa del territorio nacional. Lo que pasa es que estábamos hablando de los ingleses, ¿no? De la primera potencia del mundo. Pelear No era nada unos fácil. gigantes. Exactamente, exactamente. Entonces, Guzmán Blanco se llega a hacer unas propuestas más o menos serias, pero igual siempre fracasaron porque los ingleses seguían avanzando y querían seguir avanzando. Y entonces esas líneas Schomburg, que eran unas líneas caprichosas, las querían convertir en unas líneas de derecho, ¿no? Que eran las líneas que para ellos era la estricta frontera de derecho. Y bueno, era una actitud arrogante, era francamente arrogante la actitud de los ingleses. Y hay otro punto importante del por qué nos invadieron y la importancia del delta del Orinoco. Es que quien controla quién entra y quién sale por Punta Barima, que es aquí, la boca grande del Orinoco, aquí está Puerto Ordaz, aquí está la desembocadura. Quien controla esto aquí puede controlar toda la navegación fluvial del norte de América del Sur. Porque si tú navegas por el Orinoco, puedes después remontar, tienes dos opciones, remontas por el Meta y llegas muy cerquita de Bogotá, o vas por el brazo Cassiquiare y caes al Río Negro y del Río Negro al Río Amazonas. Entonces, todo el norte de Sudamérica. Es la antigua autopista de los españoles. Algo así, y de los portugueses. Entonces, era una vía fluvial, pues acuérdate que, sí, pues acuérdense que no habían aviones en aquel entonces. Las comunicaciones eran por barco o a caballo. Entonces, los ríos, la navegación de los ríos era importantísima y los ingleses tenían la mayor flota del mundo. Hay un dicho que yo creo que es muy cierto, que en cada puerto del mundo siempre había un barco inglés, cargando o descargando, y yo creo que era cierto. Entonces, quien controlaba aquí la boca del Orinoco, la desembocadura del Orinoco, controlaba todo el norte de Sudamérica, la navegación fluvial del ¿Y qué pasa con el arbitrio de 1899, donde según participan los Estados Unidos, en nombre de Venezuela? Bueno, eso se llegó, eso se llegó porque los Estados Unidos presionaron, llegó un momento para 1895 en el que Venezuela estaba desesperada, la situación realmente era muy desesperada, las actitudes de los ingleses eran muy agresivas y ellos habían instalado puestos policiales y puestos aduanas y puestos de navegación y eso. Sí, de avanzada, y habían enviado barcos de la flota a esta zona marítima, ¿no? La desembocadura del Orinoco. Y en una situación francamente desesperada, el país le pide ayuda a los ingleses, invoca la doctrina Monroe, la famosa América para los americanos. A los americanos. Estados Unidos se da cuenta que el tema es serio, la situación es grave, y que eso afectaría a los propios intereses norteamericanos en Venezuela y en Sudamérica. Entonces Estados Unidos, a través del presidente Grover Cleveland, hace un discurso al Congreso norteamericano en el que, bueno, hace una amenaza a los ingleses. También convoca una comisión del Congreso para que investigue el asunto, investigue este conflicto, y también le envían una nota diplomática al gobierno inglés diciéndole que, bueno, conocida históricamente como el cañón de 20 pulgadas, en el que le decían, si ustedes no se retiran o aceptan un arbitraje, Estados Unidos está dispuesto a ir a la guerra contra ustedes. Entonces, bastante fuerte. Sí, se llama la nota el cañón de 20 pulgadas porque ese era el armamento más poderoso de aquel momento, ¿no? El cañón de 20 pulgadas.
Eso fue una amenaza directa. Los ingleses ya, bueno, Estados Unidos en aquel entonces ya era el país hegemónico en el continente americano. Además que eh, para los ingleses y para los europeos en general era considerado el único país civilizado de América y era el único interlocutor válido con quienes podían hablar. Entonces, al final Estados Unidos terminó siendo como nuestro intermediario en la cuestión. Y bueno, Gran Bretaña, cierto temor a la guerra contra Estados Unidos y que además en ese momento los británicos estaban extendidos por todo el mundo y tenían problemas en otras partes del mundo como en Afganistán, eh, en, en, En la con India. Japón, en África, en la India, en muchos sitios, pues, se dieron cuenta que tenían demasiados problemas encima y Estaban entonces abarcando aceptaron. mucho y apretando muy poquito. Eh, una forma criolla de decirlo, sí. Sí. Entonces, bueno, los ingleses aceptaron ese arbitraje con Estados Unidos, pero con Estados Unidos, no con Venezuela. Ellos hablaron y negociaron directamente con Estados Unidos. Con el malo del barrio. Sí, por las circunstancias tuvimos que aceptar eso, ¿no? Entonces, allí se firma un tratado en 1897, que es el Tratado Arbitral de Washington, en el que se decide llevar el caso a un juicio internacional, a un arbitraje. El caso se llevó y ese arbitraje se dio en el año 1899, hace 120 años, a 121, y se reunieron en París. Eran 5 jueces, 2 norteamericanos representando a Venezuela, 2 ingleses representando a Inglaterra, y el quinto era un ruso, Fyodor Martens. El quinto Bien. era un ruso que era el presidente del tribunal, era un ruso que era un tipo que era amigo de la reina Victoria. En teoría ese quinto, el presidente del tribunal tenía que ser un hombre imparcial, Entre el fiel comillas, de la entre balanza, comillas. Bueno, el pero es que fiel la de la reina balanza. Victoria ya tenía sobrinos y tenía hijos regados en todas las monarquías. Claro, la abuela de Europa. Esa es la abuela de Europa. Entonces bueno, ese ruso que era amigo de la reina, el tipo era profesor en universidades inglesas, él era un experto de derecho internacional, era un alto funcionario de la Cancillería rusa, y él había escrito un libro que yo lo tengo y que en Venezuela se consigue, déjame, lo tengo aquí detrás mío, se llama Rusia e Inglaterra en el Asia Central. Ese libro dice, palabras más, palabras menos, que Rusia e Inglaterra están destinados por la providencia para someter y civilizar a los países bárbaros. Este es el libro. Este libro se consigue en Venezuela, tuvo 2 ediciones. Impresionante. Prácticamente comenzando el siglo XX, ¿no? Sí, bueno, este libro es de 1879, pero este libro recoge el pensamiento de la época, el pensamiento europeo, occidental de la época, el pensamiento colonialista, racista, de superioridad moral, de superioridad en todos los aspectos, ¿no? Entonces él dice aquí que, bueno, que Rusia y los ingleses tenían que dominar el mundo, pues, y someter a los países bárbaros. Y Venezuela, bueno, era un país considerado bárbaro por ellos. Entonces, eh, ese tribunal que se reunió en 1899 fue el que decidió de quién era el territorio. Y el 3 de octubre de ese año dictó sentencias, que se conoce como el laudo arbitral de París. Y ese fue un laudo unánime, fue de 5-0 en contra de Venezuela, en el que un territorio que tenía más de 300 años perteneciendo a España y después a Venezuela, que es esto que ven en amarillo, esto que se ve en amarillo, ese territorio pasó de la noche a la mañana de ser venezolano a ser inglés. Y fue la primera sentencia arbitral unánime en la historia, porque habían habido pocos arbitrajes hasta entonces y siempre habían sido por decisión dividida. Y este fue 5-0 unánime en contra nuestra. Vamos a ver aquí en otra perspectiva. Este es un mapa de Venezuela. Fíjense, lo que está en amarillo es el territorio Esequibo, que fue lo que perdimos en ese laudo arbitral de 1899. Lo que está en rojo es Guyana, es el país de Guyana, según el reconocimiento de Venezuela. Y bueno, ¿por qué esa decisión fue unánime? Tiempo después se supo, en los años 1949, por un memorándum se supo que el juez ruso chantajeó, extorsionó
tanto a los ingleses como a los americanos, de que si no aceptaban la línea que él proponía, que es la línea que se decidió, él iba a votar a favor de uno u otro. Claro, él era más pro inglés, ¿no? Claro. Entonces, la ambición de Martens, del ruso Martens, Fyodor Martens, los rusos nunca han sido amigos nuestros, no son amigos nuestros, ni van a ser amigos nuestros. Esto sí lo digo. Bueno, bueno, ese es tema para otro live que va a ser larguísimo. Yo creo que lo vamos a tener que hacer en YouTube para que nos den los tiempos, ¿no? Porque ese es un temazo. Sí, no, un temazo, un temazo. Entonces, bueno, se supo tiempo después por un memorándum del señor Severo Mayet Prevost, que era que fue uno de los abogados de Venezuela en ese juicio. Él era norteamericano, pero representó al país, a nuestro país. Y él escribió allí cómo fue que el ruso chantajeó y extorsionó a los jueces americanos, ¿no? Cómo los presionó y los obligó a que determinaran la línea que él quería, que fue al final la que se aprobó. ¿Cuál fue el Porque lo que él quería era... comportamiento? ¿Cómo fue el comportamiento de los gobiernos ya entrando en el siglo XX, ya entrando, digamos, en esa pacificación que empieza a ser de alguna manera esa unificación del país que empieza a ser Juan Vicente Gómez, que después entra la hegemonía andina, después entra la democracia, hasta los últimos días de hoy, donde vemos, bueno, vemos muchas cosas? ¿Cómo fue el comportamiento de todos los gobiernos desde la pacificación de Venezuela hasta ahora con respecto al Esequibo? Bueno, fíjate, cuando se dictó sentencia en París en 1899, en Venezuela no había gobierno, porque acuérdate que en ese momento se había alzado Cipriano Castro con la Revolución Liberal Restauradora, en Caracas estaba Ignacio Andrade, y eso también sirvió para que los ingleses justificaran quedarse con el territorio, de que Venezuela era un país en revuelta constante, en revoluciones constantes, y que Inglaterra era el faro de la civilización mundial, y entonces por eso tenía el derecho moral a quedarse con el territorio. Es El que me país en dicen que no se escucha, 1899... la gente me dice que no me escuchan. Tú sí me escuchas, ¿no? Fuerte y claro. Bueno, qué raro, el entrevistado me escucha. ¿La gente me escucha? Parece que sí. Bueno, me decías. Sí, que el país en ese momento era un desastre. Miren, para decirlo rápido, Venezuela hace 120 años estaba en una situación prácticamente igual a la de ahorita. Prácticamente igual. Un desastre económico, un desastre social, un desastre político, ¿No había un país? un desastre por todos lados. Sí, el país estaba destruido, estaba destrozado. Había habido una epidemia de paludismo, viruela, la convulsión política, era la Revolución Liberal Restauradora de Castro contra Andrade. El país estaba muy endeudado, incomunicado. Bueno, el país era un desastre por donde se le mirara. Es que bueno, como decía Guzmán Blanco, si lo pisan por un lado, se levanta por el otro. Sí, un cuero seco. Entonces, bueno, sin embargo, tanto Ignacio Andrade como Cipriano Castro protestaron el laudo. Hay testimonios de eso y quedan registros de eso, pero no teníamos cómo oponernos a eso, a la decisión de los jueces, a la fuerza de los ingleses. Y además que Estados Unidos nos dijo, bueno, o ustedes aceptan eso o lo dejamos abandonado frente a Inglaterra y la Y situación váyanse a sería la guerra, peor. ustedes verán qué hacen. Así fue, así nos dijeron. Entonces, bueno, con Gómez se hizo la demarcación, se demarcó el territorio, es decir, establecer en el terreno por dónde iba la frontera. Después con Gómez hubo algunos intentos por parte nuestra de rectificar un poco, buscar una renegociación con los ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Pero los ingleses estaban ocupados en la guerra y no nos prestaron atención. Poco después, los ingleses nos hicieron una contrapropuesta que la rechazamos porque nos quitaba más territorio. O sea, no pierden una nunca jamás. No pierden una. Si no la ganan, la quieren empatar. De hecho, un inciso. Me metí en estos días en la cuenta de la Enciclopedia Británica, que ellos tienen la página web, y busqué precisamente el lado arbitral de París, Fyodor Martens y todo eso, y salen algunas cosas, pero muy por encimita. Por ejemplo, de Fyodor Martens no dicen que el tipo fue el presidente de este tribunal, ni que decidió nada. Sale la persona, una foto, qué fue lo que hizo, pero no mencionan ni este libro,
ni mencionan su actuación en el plan de Trepey. Entonces, claro, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Porque es la enciclopedia británica sobre Claro, Britannia. obviamente. Entonces, bueno, con Gómez hubo ese intento de rectificación de frontera, pero poco después, ya para los años 20-30, ocurrió un hecho interesante o preocupante, que era que los ingleses seguían avanzando, seguían invadiendo. Misioneros ingleses, mineros, aventureros, se seguían metiendo, atravesando incluso la línea que había establecido el laudo. Entonces eso nos forzó a terminar de hacer la demarcación. Entonces en 1932 se instala un hito, o me perdona la expresión, pero es que ese es el término correcto, un El mojón, mojón. que es un poste, o un poste, sí, Exacto. una columna Mm. en el monte Roraima. En el Roraima se monta la columna, que ahí es donde terminaba en el tramo venezolano la demarcación. Y eso se hizo para contener el avance inglés. Aquí vi a alguien que mencionó al conde Cataño Quirín. Él fue uno de los precursores de la fundación de la Guardia Nacional y precisamente en los años 30 fue uno de los defensores. Él lo envió el gobierno de Venezuela, Gómez y después López Contreras, a desalojar a los ingleses que estaban allí metidos, que habían penetrado aún más. Incluso él tenía un proyecto de recuperación del territorio. Lo que pasa es que el gobierno venezolano se alarmó y lo retiró del cargo, pero es uno de los, digamos, de los personajes insignes en toda esta historia. Y hay un libro que tiene varias ediciones sobre la vida, obra del conde Cataño, que él era italiano y estuvo muchos años al servicio de Venezuela. Bueno, eso sí con Gómez, con López Contreras se crea la Oficina de Fronteras en la Cancillería en el 36. Después de eso, eh, el tema nunca murió de la mente venezolana, nunca se olvidó realmente. Se mantuvo vivo en círculos académicos, en círculos políticos, literarios. Por ejemplo, la obra más editada sobre el tema, que es la de Enrique Bernardo Núñez, que la tengo por acá también. Recomiendo mucho este libro. Esta es toda la historia de cómo se llegó al laudo. Este libro abarca hasta el Ya laudo después arbitral de París, al final de le Enrique Bernardo colocaremos Núñez. a la gente, igual este video va para YouTube para que la gente lo pueda volver a ver, lo pueda volver a prestar atención. Y en la descripción del video vamos a dejar los nombres de los libros y bueno, por supuesto, para que sigan a la Ah, Fundación Venezuela Esequiba, para que conozcan más información sobre el tema. ¿Qué hay de cierto? chévere. Que eso lo mencionan mucho. Sabes que en la historia venezolana hay mitos, hay leyendas, hay cuentos, hay chismes. ¿Qué hay de cierto que el gobierno de Pérez Jiménez tenía planteado, digamos, una incursión militar dentro del territorio venezolano digamos, en disputa con Guyana? Él lo dice en algún momento en la entrevista con Oscar Llanes, pero no queda claro si de verdad existe un registro histórico de que eso estaba planificado, si eso iba a pasar en algún momento. Bueno, para terminar de decir lo que te está diciendo, el libro de Enrique Bernardo Núñez es el libro más editado sobre el tema, Tres momentos en la reclamación de límites de Guayana. Se publicó por primera vez en el año 44. También Betancourt, Rómulo Betancourt dio algunas declaraciones en prensa y escritas en los años 40, 50. Lo que hizo Pérez Jiménez fue, hay cosas que son, sí hay verdad en ello. ¿Y por qué Pérez Jiménez pensaba en ese territorio? Bueno, porque Pérez Jiménez era un oficial de escuela que había hecho cursos de Estado Mayor en el extranjero, era un hombre muy formado, hay que reconocerle que era un hombre muy inteligente. Las mayores notas de la Academia Militar son las de Pérez Jiménez, creo que todavía tiene ese récord. Además que en esa época ya había el pensamiento geopolítico, entonces Pérez Jiménez y los militares que estaban con él, Llovera Páez, Delgado Chalbó y otros Massa y militares más, ya Carta. estaban pensando, ya había un pensamiento geopolítico. Entonces esa visión empezaba a verla, ¿no? Hay algunas publicaciones de esa época. También porque en el 49 se publica el memorando de Severo Mayé Prevost, aquel abogado que había defendido a Venezuela en el lado arbitral de París, y en ese memorando ese señor explica todas las marramucias que le hicieron a Venezuela, ¿no? Toda la componenda, la puñalada trapera que nos dieron, ¿no? La extorsión y el chantaje del ruso con los ingleses y los americanos. Eso reavivó mucho el tema, llamó mucho la atención, causó mucha curiosidad. Y bueno, se contrataron a unos curas
a que hicieran investigaciones en Venezuela y en el extranjero. Esos curas fueron Germán González Oropesa y Pablo Ger. Ellos estuvieron durante 6 años, desde el 50 hasta el 56, investigando en Inglaterra toda la documentación que existiera sobre la Guayana Inglesa, el laudo, la disputa, todo eso. Se empezaron a revisar libros, el libro de Enrique Bernardo Núñez, se hicieron varias publicaciones. Entonces el tema se reavivó después de esa publicación del memorándum y es un punto de inflexión en la historia del tema. Pérez Jiménez, yo creo que Pérez Jiménez tuvo tres ideas o tres planes sobre el territorio. La recuperación diplomática, que ahí, por ejemplo, Pérez Jiménez instaló un consulado dentro del territorio Esequibo, en la población de Morajuana. Él instaló un consulado allí. Morajuana queda aquí, dentro del territorio Esequibo, muy cerca del estado del Tamacuro. Aquí instaló un consulado. En el 56, también él había aumentado de categoría nuestro consulado en Georgetown y era una prioridad, pues, porque también en ese momento ya la Guayana Inglesa estaba empezando a tener las primeras revueltas buscando la independencia. En el 53 había habido una revuelta muy fuerte y ese es el inicio del proceso independentista de Guyana. Entonces Pérez Jiménez vio eso como una prioridad y como una oportunidad para recuperar el territorio. Por ejemplo, en la 10ª Conferencia Interamericana de Caracas, hay uno de los acuerdos es precisamente el que Venezuela no iba a reconocer ningún cambio de estatus sobre ese territorio de la Guayana Inglesa, y que bueno, que había unos derechos ahí de Venezuela que Venezuela en su debido momento los iba a hacer valer, a ejercer. También hay unas declaraciones del canciller Gómez Ruiz en el 51 y en el 52 en la OEA. Además del consulado, de toda esta parte diplomática, hay una parte militar que es lo que se llamó la hipótesis negra, Operación Callaurima, que era la recuperación militar del territorio. De hecho, Pérez Jiménez, en la entrevista que le hace Agustín Blanco Muñoz, él da algunos datos de eso y también los da Pedro Estrada, y son datos ciertos porque los he corroborado en mis investigaciones. Incluso hay una anécdota que me contó el general Herrera Betancourt, que en el 57 hubo una reunión con todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, y él estuvo presente en esa reunión. Eso fue en el círculo militar, y Pérez Jiménez les dice: prepárense, vayan entrenando a sus hombres, vayan preparando, vayan entrenándose, pues, porque el año que viene ocupamos la Guayana Esequibo. Eso que dice Pérez Jiménez es cierto porque están, digamos, estas anécdotas y lo he visto en documentos. Y la otra plan de anexión o de recuperación del territorio, de anexar el territorio, era económico. Acuérdate que con Pérez Jiménez se inicia la siderúrgica, la industria siderúrgica en Guayana, y la represa de Macagua 1, de la represa hidroeléctrica. Entonces ahí se estaba empezando a dar el desarrollo de las industrias básicas en Guayana, y como eso es un territorio que forma parte de la misma zona, bueno, se buscaba una anexión económica. Entonces sí había un plan, sí se estaba elaborando un plan de recuperación territorial. Pero Jiménez habla de mandar 35.000 soldados. Pero sí es cierto, sí había. Y fíjate un detalle más. Fíjate que nos quedan aproximadamente 7 minutos para que se cierre automáticamente el live, ¿no? Pero no importa, o sea, es para decirle a la gente que en tal caso, o sea, no se vayan, sino volvemos a abrir otro para continuar con la charla, porque está bastante interesante. Ya igualmente todo esto lo vamos a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver. Van a tener las referencias bibliográficas que está explicando acá el profesor Raji Morillo, de la Fundación Venezuela Esequiba. Vamos a seguir con la información. Entonces, bueno, continúe, profe. Chévere. Sí, un dato más. La Constitución del 53, en la cual un familiar mío fue firmante de esa Constitución, es la primera Constitución venezolana que incorpora al mar como sujeto de la jurisdicción venezolana. Es decir, incorpora el territorio marítimo del mar de Venezuela como parte del territorio nacional. Ahí se habla del lecho y del subsuelo marítimo, de la plataforma continental. Y es la primera Constitución venezolana que establece eso. Eso después con la Constitución del 61 y la del 99 fue perfeccionado y fue profundizado. Pero ese es un detalle interesante, ¿no? De esta visión geopolítica que tenía Pérez Jiménez, no solamente hacia el Esequibo, sino también hacia el Golfo de Venezuela, ¿no? El episodio de los monjes y otras cosas más.
Eh, entonces, bueno, eh, había pues esas tres vertientes, la diplomática, la económica y la militar, para ocupar el territorio. Ahí se envió un cónsul para que, bueno, hiciera una labor, digamos, de espionaje y de recorrido de todo el territorio y empezara a hacer un levantamiento de información y captar gente para que quisieran incorporar ese territorio a Venezuela. Eh, sí, bueno, el 23 de enero del Ya, 58 ya llegada la fue una democracia, ruptura. ¿cuál es el comportamiento? Porque fíjate que la democracia venezolana era un poquito más suave con respecto a la política internacional, o parecía serlo. Bueno, vemos bien cómo Betancur y Leoni pues, fueron bastante frontales con Cuba, pero no sé si hubo un comportamiento de la misma manera con el gobierno inglés con respecto al tema territorial del Esequibo. Bueno, sabes que el 23 de enero del 58 hay muchas rupturas, pero en este caso del Esequibo hay una gran continuidad, porque acuérdate que el tema en los años 40 se reactiva y era en ese momento Pérez Jiménez y Betancur eran amigos del trienio y todo eso, y los dos defendían el Esequibo. Hay unos escritos de Betancur, por ejemplo, en Venezuela, Política y Petróleo, de Betancur, en la primera edición, él le dedica página y media al tema y dice, bueno, salió este documento, este memorando de Mayepreboj y tal, y el resentimiento, las sospechas de Venezuela eran justas. Bueno, y este tema hay que resolverlo, este tema ¿Sabes que ese hay que libro yo reactivarlo. lo tenía en físico? No sé si tú lo tienes en PDF para que me lo envíes. Yo hace años que no leo Política y Petróleo de Betancourt. No, sí lo tengo en físico, pero creo que no existe en digital, lo tengo impreso. Lo tengo aquí a Bueno, la mano también, pero él le dedica unas páginas ahí. Pero hay una continuidad en la democracia con este tema, no varía mucho. De hecho, Betancur cierra el consulado de Murajuana en el 59, pero a partir del año 60, cuando ya se empezaba a ver que la Guayana Inglesa se iba a independizar, hay unas acciones de unos parlamentarios venezolanos. Betancur se entera que en Naciones Unidas, en las Naciones Unidas fue Chedi Yagan, que era uno de los líderes independentistas guyaneses, hizo una propuesta formal en la ONU para que independizaran el territorio. Entonces, la embajada nuestra ya le manda una carta a Betancur y le dice, mire, estos señores están exigiendo esto. Si nosotros vamos a reclamar el Esequibo, es ahora o nunca, porque esta puede ser nuestra última oportunidad. Entonces Betancourt convoca a Consejo de Ministros, y esto te estoy diciendo esto porque leí los informes y leí las cartas del momento. Los documentos originales los tuve en mis manos. claro. La fuente primaria, directa. Exactamente. Y Betancourt ordena a su canciller, Marco Falcón Briceño, a que vaya a las Naciones Unidas, fue ya en el 62, y declare nulo e írrito e ilegal el laudo arbitral de París. Falcón Briceño va para allá y él da dos discursos en Naciones Unidas. El más importante fue el del 12 de noviembre del 62, que para ponernos en contexto, eso fue durante la crisis de los misiles cubanos. Una situación muy, muy delicada durante la crisis de los misiles cubanos. Va Falcón Briceño a la ONU y hace un precedente en la historia diplomática y en la historia del derecho internacional al anular un laudo arbitral. Porque, bueno, todos los vicios que tenía. Uno de los vicios que tenía el laudo, por ejemplo, era que establecía derechos de navegación sobre el río Barima y Amacuro. Y en el Tratado de Washington de 1897 no dice nada sobre navegación, no establece nada sobre libre navegación de los Bueno, ríos. y creo que en esto Entonces, también influye el hecho de que Venezuela en ese momento también estaba en condiciones políticas, económicas y militares, incluso bastante buenas, ¿no? En comparación al resto de los países de América Latina. sí, claro, ya era, bueno, evidentemente era una Venezuela rica, era una Venezuela más organizada, el país se estaba democratizando. Betancur era un animal político, era un hombre muy astuto, muy habilidoso, no se puede Sí, negar. por Y había un supuesto. liderazgo, había un liderazgo político venezolano que se puede calificar de serio o de valioso en comparación con lo que vino después, ¿no? Y como te digo, fue un tema que nunca murió en la memoria venezolana. Entonces, va Falcón Briceño para allá, anula el laudo en ese discurso. Esa Venezuela ahora petrolera
frente a la Inglaterra debilitada de la Segunda Guerra Mundial, que ganó la guerra, pero salió muy debilitada, y que ya en ese momento existía la descolonización, las colonias inglesas, francesas, holandesas, etcétera, se estaban independizando. Entonces, bueno, se aprovechó el momento, ¿no? Hubo un momento que difícilmente, esos que difícilmente se repiten, y se aprovechó. Entonces, esta vez los ingleses sí negociaron con nosotros, sí se sentaron con nosotros a hablar, a negociar, a discutir el asunto. Se acordó hacer una revisión de los documentos, de los mapas, de los libros y todo aquello. Venezuela reivindicaba todo el territorio, pero hacía la salvedad de que no se oponía a la independencia de Guyana, de la Guayana inglesa todavía en aquel entonces. Entonces fue una dualidad. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros siempre hemos tenido esa disculpa visión. que te interrumpa nuevamente, vamos a hacer una pequeña pausa, tipo pausa comercial, porque ya se va a cortar, para que no se nos corte y nos quede la idea incompleta y que las personas pues puedan tener tiempo para volverse a conectar, ¿no? Ya venimos dentro de unos breves minutos nuevamente con la segunda parte de esta entrevista sobre Territorio Esequibo, una reclamación histórica con el profesor Rajim Morillo de la Fundación Venezuela Esequiba. Ya volvemos.